Quiero que recibamos con un aplauso a Pedro Adrián Zuluaga, jefe de programación del festival, a Germán Franco, codirector del Centro Ático, a Omar Rincón, un experto en televisión y crítico, y al documentalista y docente Oscar Campo. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. David Melo va a ser el encargado de moderar esta actividad. David Melo es de Investing Bogotá y todas estas personas que están aquí acompañándonos participaron en la edición de este cuaderno, que es el número 25 sobre cine y televisión en Colombia. Al final de la actividad les vamos a regalar a todos un ejemplar. Bienvenidos y disfruten. Bien, muy buenos días. Un agradecimiento especial al festival por permitirnos hacer esta presentación en el marco de los encuentros del festival, el lugar en donde se reúnen los profesionales del cine, a la Cinemateca Distrital por haber liderado el desarrollo de este cuaderno y habernos permitido ser parte de él. Ha sido un ejercicio realmente especial para los que participamos aquí, y al Ministerio de Cultura, que es también coorganizador de esta colección y de esta edición en particular. Por supuesto a los panelistas, 3 de ellos fueron autores del cuaderno, en un ejercicio que nos tomó un poquito más de tiempo del que la Cinemateca y el Ministerio nos habían propuesto, entre otras porque cuando dijimos, bueno, vamos a hacer este ejercicio de análisis de relaciones entre el cine y la televisión, como que al principio sentimos que lo teníamos todo muy claro, y en la medida en que fuimos haciendo el desarrollo del cuaderno, pues nos encontramos con que el asunto era mucho más ancho y ajeno de lo que nos habíamos imaginado inicialmente. Por eso, aunque en uno de los artículos iniciales, el de Germán Rey, hacemos un recorrido comprensivo, lo más comprensivo posible, por diferentes momentos de la historia de esta relación, más desde la perspectiva de lo institucional y de ciertos marcos de incentivo para cada uno de estos dos medios, el cine y la televisión. Finalmente, en la práctica, terminamos con un par de concentraciones de tiempo y de temas y de procesos. Una de la que yo me siento bastante contento como editor invitado del cuaderno, alrededor de ese fenómeno que se dio en los 80s y hasta principios de los 90, en donde hubo una serie de convergencias entre estos dos medios, pues que el cuaderno relata con una cierta profundidad, obviamente también con montones de omisiones y de asuntos por profundizar, pero en donde ya tocamos experiencias muy específicas. Por un lado, de la mano de Oscar, en todo este tema, digamos, en una de las líneas de reflexión que tiene el cuaderno, que es la relación entre el cine y la televisión a través del documental. Y por el otro lado, con el ejercicio que hizo Pedro, también para este mismo periodo, en donde analiza las relaciones entre el cine y la televisión y ciertas migraciones de directores que pasaron por ambos lugares, también en este periodo. Y el segundo tiempo del cuaderno ya pues empieza a hacer un acercamiento a los tiempos actuales. Ahí, en el caso del documental, en la primera parte, a Oscar lo acompañaron Juana Suárez, Gloria Triana y Santiago Gómez, para el análisis del momento un poco más actual. En el caso del documental el análisis lo hizo Gustavo Fernández. En el caso de la ficción, el ejercicio de análisis como de lo que ha pasado en los últimos tiempos se lo encargamos a Ricardo Silva, que realmente nos sorprendió con un montón de procesos de creación en especial, pues muy propios de esta era de la convergencia digital.
que también nos permitió, y por ahí nos vamos a meter de la mano con Germán Franco a tratar de mirar en esta conversación esta mañana, como hacia dónde vamos, ¿no? Y qué es lo que está pasando ya en el momento actual. Abrimos el cuaderno con una conversación que no podremos agradecerle suficientemente a Omar Rincón, con el maestro Jesús Martín Barbero. Nos pareció que para pensar en estas relaciones, pues quién mejor que ellos dos, y pues cómo no oír la voz del maestro Jesús, que además, como lo verán cuando lean estos artículos, pues realmente nos hace también un recorrido y él mismo protagoniza varios de los momentos importantes de esta relación en Colombia, y ahí hacemos una señal específica pues, a su trabajo importante desde los 70s en la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, de la mano de Óscar y de tantos otros pues, que han liderado el movimiento que de alguna manera hoy siguen liderando actualmente. Entonces, pues empecemos con los 80s y tal vez, si les parece, empecemos con el documental Óscar, y cuáles fueron esos hitos, por qué estos temas, qué pasó en ese momento que hizo que fuera un momento especial en la relación entre el cine y la televisión de la mano del documental. Yo creo que en la década de los 80 pasaron varias cosas muy importantes en esa relación, cine y televisión. No sé hasta qué punto, a partir del desastre de Focine, es decir, Focine se acaba a final de los años 80 y gran parte de los cineastas activos en ese momento se desplazan hacia la televisión de ficciones, la televisión que se hacía en ese momento, pues básicamente telenovelas y seriados. Ahí está Mayolo, está Jorge Alitriana, están una serie de personajes que hicieron una televisión muy importante a finales de esa década, y hubo otros directores que comenzamos a trabajar desde la televisión pública en lo que se llamaba el documental en ese momento, que era una especie de cruce entre reportaje televisivo, a veces con videoarte, a veces con ficciones, es decir, era un lugar de cruces, de múltiples cruces, con el objetivo de hablar de pronto de manera más profunda sobre lo que estaba sucediendo en el país en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo? Era el final de la década de los 80, que fue tremenda, ¿no? Tan tremenda, digamos, como la primera década del siglo. Era el final de muchas guerrillas que pactaban con el Estado. Era la década de Pablo Escobar. Y las ciudades colombianas estaban sufriendo un estallido, ciudades como Cali o Medellín estaban sufriendo un estallido que en gran parte lo que hicieron, digamos, lo que hicimos en ese momento fue como documentar eso que estaba sucediendo. Lo de documentar, de todas formas, es algo muy relativo, ¿no? Es decir, realmente lo que estábamos haciendo era ver lo que estamos haciendo un poco era ver cómo se ficcionalizaba la realidad. Yo pienso que era más eso lo que estábamos haciendo, porque no había un interés muy grande en hacer un documental objetivo a través del cine directo, sino que era algo que recobraba mucho la subjetividad de las personas a través de la entrevista, a través del testimonio oral. El testimonio oral era muy importante saber qué había pasado unas décadas atrás, por ejemplo, en la década de la violencia en Colombia, lo que estaba sucediendo también, digamos, con el narcotráfico y con la entrega de las guerrillas a finales de los 80. Ahora, era algo que estaba haciendo falta, era algo absolutamente necesario. La televisión comercial, como hoy, se había dedicado fundamentalmente a reforzar un discurso que es el discurso de la oficialidad, y había la necesidad de otras voces. En el caso, por ejemplo, de la Universidad del Valle, donde yo trabajé de la mano de Jesús Martín, había como una forma de pensar la televisión pública como una tribuna pública también,
para hablar de problemas públicos y hacer un planteamiento más serio de lo que se veía en ese momento en los informativos televisivos. Estaba ocurriendo también con muchos otros tipos de programas, los programas que estaba haciendo Antonio Morales en ese momento, no recuerdo cómo se llamaba, el de Antonio. Bueno, esa es de sociedad, pero también Antonio tuvo otro. Estaba AM, exacto, ya estaba pasando varias cosas muy importantes en ese momento en la televisión y en el caso de la universidad también, digamos, asumimos esa necesidad de entrar en la esfera pública, en el debate de la esfera pública. En el caso de la universidad también sentimos la necesidad de entrar en el debate en la esfera pública, produciendo pensamiento para lo que estaba sucediendo, digamos, en el país. Yo creo que fue muy importante porque salíamos del ejercicio solipsista de tratar de hacer una película que pasara por festivales, que tuviera un reconocimiento, y era más bien, digamos, ponerse a trabajar en el audiovisual, pero en función de poder entrar en la discusión pública del país. Yo creo, digamos, que eso es algo que se ha conservado, que hemos tratado de conservar hasta el momento, pero ha tenido interrupciones. Este tipo de televisión que se ha hecho, digamos, por lo menos desde el lado del documental, ha pasado por momentos en que hay como un alineamiento de coordenadas especiales, ¿no? Como un alineamiento de estrellas, donde está por un lado el Estado generando unos espacios que se abren y se cierran. En la década de los 90 se abrieron estos espacios, se cierran de nuevo con la década uribista, que es una década bastante represiva, bastante censuradora, pese a que nunca se ha hablado sobre eso directamente, pero hubo, digamos, una política de Estado bastante fuerte en términos de censura. Se reabre, digamos, en los últimos tiempos con toda esta jornada actual de pacificación en el país, y yo creo que estamos en ese momento de apertura, donde por un lado la televisión pública se abre a nuevas voces, el cine se abre a nuevas voces, las universidades también tienen cabida y tienen cabida otra serie de actores. La selección para el cuaderno de Yurupari, de Rostros y Rastros y de Madera Salvaje alrededor de estos tiempos, Oscar, la relación de la televisión, las televisiones regionales en un país que ha sido tan centralista en todo y también en la cultura audiovisual, un poco de esta selección y de estos 3 artículos, ¿qué nos puede decir? Yo creo que lo que estaba sucediendo a la final de los años 80 es algo que sucede ahora también. Es que, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver, la mayor parte de las ayudas para hacer cine en Colombia o para hacer televisión pública está concentrada en Bogotá. Pienso yo que puede ser el 90%. Y sin embargo, digamos, la bolsa más grande de dineros para producir también regionalmente se da a través de la televisión pública. Al aparecer, digamos, los canales regionales, hubo mucha gente que tenía ideas en la cabeza y se apuntó a hacer ese tipo de cosas. Aparece por un lado los que estaban trabajando con Víctor Gaviria en Medellín y toda esa estrella que hubo después de Rodrigo y hacen muchachos a lo bien, que también se hace con universitarios de ese momento también en Medellín. En Cali aparece Rostros y Rastros, aparecen también estos programas rebeldes, digamos, en la televisión como Cuac, como Sociedad, y aparecen, digamos, una serie de programas que van a tener una importancia muy grande durante 5 años. Creo que Fronteras también, ¿cómo se llama?, de Molano. Yo creo, digamos, que fue un momento de apertura, por la apertura política del país también. Es decir, que eso no lo podemos desligar de procesos políticos que estaban sucediendo en ese momento y que de pronto podemos encontrar ahora también de una manera muy parecida. Vemos que están apareciendo también de nuevo la posibilidad de trabajar en espacios no reglamentados desde el comercio, no reglamentados desde un Estado que monopoliza completamente la opinión y digamos en esa interrelación entre Estado, políticas de Estado y otros actores desde las instituciones se genera, digamos, toda una dinámica que
ha posibilitado este tipo de cosas. Bueno, y al tiempo con este proceso, con una nueva constitución, una serie de procesos de negociación con guerrillas, estábamos disfrutando algunos. Pedro decía en Bogotá, en la misma presentación en la que tuvimos la fortuna de tener la presencia de Jesús, para mi pesar o para mi sorpresa, yo cuando vi el artículo de Pedro y hablaba de unos años dorados, dije, no, claro, es que fue una época excepcional, sobre todo de la mano de RTI, primero estas novelas que llevaban a la televisión clásicos de la literatura latinoamericana, El Gallo de Oro, La Tregua, Gracias por el Fuego, y después El Cuento del Domingo, o Don Chinche, que ya incorporaban el lenguaje cinematográfico, directores de esta camada que habían sido un poco abandonados por Focine y que llegaban a la televisión. Y yo dije, una televisión buenísima, pero Pedro después dice que, pues que más o menos, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que se da en los 80? ¿Qué tan bueno fue? ¿Qué es lo que lo hizo de alguna manera los años dorados? No sé, yo creo que nunca dije que más o menos. Dije que quizá volver a revisar esa experiencia desde ahora. O sea, me voy a devolver. Digamos que el artículo mío sobre la televisión de los años 80 o sobre los intercambios cine y televisión en el rango de la ficción ubica tres momentos que demuestran que definitivamente ni el cine ni la televisión se pueden entender separadamente, que están condenados a convivir como dos hermanos o hermanas siameses. Entonces analizo tres momentos: el arranque de la televisión, donde los equipos artísticos y técnicos se comparten. En la primera parrilla televisiva aparece gente de la radio incluso, o sea, también para extender esa relación a otro medio. Después los años 80, que es donde estamos recabando, y una nueva fase que es la actual, que sí cabría profundizarla más porque por ahí pasa el artículo de manera un poco superficial. Me quedo fundamentalmente en los 80 y digo que el artículo es sobrio y no debería serlo porque realmente lo que yo estoy haciendo ahí es una especie de biografía personal de cómo me afectó la televisión de esos años, intentando también interpelar al lector o interpelar al lector que vivió esos años como yo, o al que no los ha vivido y que tiene con la televisión una relación muy despectiva, ¿no? Me pasa con mis estudiantes de cine que ven la televisión como un ogro del que hay que escapar, como aquello que los degrada y los lleva a hacer todo tipo de concesiones. Y resulta que lo que hago en ese artículo es una defensa de esa televisión de los 80 como la gran tradición audiovisual colombiana y como el lugar donde se estaban explorando unos discursos que en el cine, por su interrupción, por su producción azarosa, llena de interferencias, llena de interrupciones, no se pudieron desarrollar. Entonces, lo que decía Oscar, cuando a la televisión migran directores como Carlos Mayolo, como Lisandro Duque, Jorge Ali Triana siempre estuvo ahí, y también en el teatro y también en el cine, pero realmente logran en la televisión, lo que no habían logrado en el cine. Digamos, como todas esas miradas que estaban insinuadas en películas como Carne de tu carne o La mansión de Araucaima, en el caso de Mayolo, logran en Azúcar una producción muy caótica, muy particular, un desarrollo, una profundización, como que esa idea de la provincia, de lo negro, de lo tropical, es en Azúcar que tiene su mejor expresión, o esa idea provinciana de Lisandro Duque, de la inocencia provinciana, pero al mismo tiempo una inocencia pícara, finalmente es en la televisión donde logra una entidad, ¿no? Y lo propio Jorge Ali Triana. Hay dos versiones de Tiempo de morir, y sin duda la de la televisión es mucho más sólida en términos dramatúrgicos. Entonces era eso, fundamentalmente como ver que algunos directores además que habían llegado al país, o bueno, que habían intentado trabajar en cine, como Pepe Sánchez, otros directores como Carlos Duplat, nunca pudieron encontrar esa visión, esa complicidad para desarrollar su mirada sobre el país y sobre el lenguaje audiovisual en el cine, y lo pudieron hacer en televisión.
y entonces es esa defensa por favor, miremos la televisión con respeto. Ahí hay una tradición de desarrollos dramatúrgicos, de directores que miraron fenómenos nuevos y que los incorporaron al relato nacional, lo que hizo Pepe Sánchez, por ejemplo, con ese mundo popular de Don Chinche, pero en paralelo Pepe Sánchez haciendo cosas en El Cuento del Domingo, donde traía a la televisión unos dramas contemporáneos, modernos, adultos, de unas sexualidades perturbadas, si se quiere, que en el cine nunca hemos visto. Realmente nuestras deficiencias en el desarrollo de dramaturgias de lo íntimo en el cine, habría que cotejarlas con las que sí ha logrado la televisión por su propia naturaleza de personajes más desarrollados en el tiempo y en producciones de mucha más extensión. O lo que logró, por ejemplo, un Carlos Duplat, recogiendo esa herencia neorrealista en series como Amar y Vivir o como Los Victorinos, Cuando quiero llorar no lloro. Entonces, yo creo que en la televisión de los 80 y de comienzos de los 90 maduraron unas ansiedades que habían intentado expresarse en el cine y que no lo lograron hacer. Y en el caso concreto, porque también es importante la experiencia del espectador, se maduró una educación que al mismo tiempo fue una educación visual, pero también una educación sentimental. Si algo tiene la televisión es que nos educa para el amor, nos educa para la maldad, nos educa para el odio. Hoy las narrativas de la polarización, pues sabemos que la televisión las maneja perfectamente y entonces ahí hay un juego con nuestras emociones. Y en esos años 80, al mismo tiempo que yo iba descubriéndome como persona, pues la televisión era la gran compañera en ese descubrimiento. Ver, por ejemplo, que en series como La Tregua aparecía ya insinuada, así aunque sea de manera muy encubierta, la homosexualidad, o ese tipo de intuiciones que tuvo la televisión de los años 80 de que el país estaba cambiando, de que era un país que sin dejar de ser un país tremendamente afectado por la experiencia rural y campesina, ya estaba siendo un país mucho más urbano y que en ese encuentro de las grandes ciudades estaban pasando cosas, subjetividades que se estaban desarrollando de manera completamente nueva y que tenían que ver con este desarrollo de los sentimientos. Entonces yo creo que esa es mi defensa de los años 80. Lo que tal vez decía ese día David es que yo estoy hablando de esa televisión básicamente desde el recuerdo, desde lo que significó para mí como revelación, ver cosas como La Tregua, como Últimas tardes con Teresa, como Camelias al desayuno, y es un recuerdo mítico, digamos, de fundación de una identidad personal. Y lo que decía aquella vez es que tal vez si las volviera a ver me defraudaría mucho, que hay que dejar como ese recuerdo en el momento en que eso afectó profundamente la vida de uno como espectador. Y también que por ejemplo, eso para mí como espectador cinéfilo posteriormente, haber visto series como Camelias al desayuno o Vivir la vida, Brillo, me permitió, cuando después descubrí el cine de Antonioni o el cine de Bergman, encontrar un territorio común, digamos, como que había tenido una educación visual y siempre una educación sentimental. No lo discutimos con el equipo editorial, pero siempre tuvimos implícito la preocupación de una cierta estigmatización del uno o el otro, del cine o la televisión, especialmente de la televisión y especialmente en el contexto de la comunidad cinematográfica. Y haciendo la selección de los articulistas, de los temas, pues pretendíamos tener miradas desde diferentes ángulos. Abrimos el cuaderno con la conversación de Omar y de Jesús, y de entrada pues ellos nos dan un golpe más duro, porque ellos se van tal vez al otro extremo y hablan como de un cine que no acabó de existir y como de una televisión que es la que realmente ha construido o ha aportado de manera sustancial al relato nacional. En un
festival como este, cuando vemos que están dando al tiempo los premios India Catalina y lo explicamos a las comunidades cinematográficas del mundo, como que no lo acaban de entender, ¿no? El mundo impoluto del cine se mezcla con ese otro mundo comercial y mucho más superficial de la televisión, y entregan además desde los India Catalina, desde el festival de mayor tradición de Colombia, entregan los premios a la televisión. Omar. Hola, hola, listo. Pues yo en el cuaderno fui el que serví de entrevistador, o sea, yo estoy aquí de colado realmente. Y como los que no conocen a Jesús Martín Barbero, pues simplemente decirles que es un señor muy, muy, muy importante, una alegría que esté en Colombia y que haga parte, es el autor más citado en América Latina, el que descubrió para la Academia la telenovela y el que fundó con un pocotón de gente en Cali la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, que es la mejor escuela audiovisual de Colombia. Entonces, digamos, por eso es que tocaba tener a este señor ahí, porque es que este señor nos enseñó a ver televisión de otra forma y nos enseñó a pensar las imágenes de otra manera, y eso era muy importante. Para tranquilidad de David, pues ya le cambiaron el título a los premios de televisión, ya no son de televisión, son de audiovisual, entonces tranquilo, ya todo más tranquilo, el audiovisual entra todo. Y en esa relación yo pensaba que la relación cine-televisión, esto es mío, esto no es de Jesús Martín, es como ahora la ecología, como un matrimonio sustentable o sostenible. No nos queremos, pero uno pone la plata, el otro pone la poética, y entonces de alguna forma eso ha sido lo que nos ha mantenido juntos en ese tipo de relación. Yo creo que de Jesús, del artículo y esto, que decirlo, hay cosas como tan bonitas que de verdad todo el cuaderno es buenísimo. Voy a mencionar 3 cosas que me parecen claves y después ahondamos en lo otro. Primero, que igual que Pedro, y creo que igual que todos ustedes, uno entra a las audiovisual, para llamarlo de alguna forma, por una memoria sentimental. O sea, si uno se enamora del cine, se enamora sentimentalmente y no viendo a Herzog o leyendo a no sé qué Krakauer o no sé qué cosas de eso. Uno se enamora y por eso es importante ver imágenes, las que sean. Es importante porque eso lo constituye a uno en su entidad sentimental. Y creo que Jesús arranca con una cosa divina, que es su historia de cómo vio cine en España franquista. Y dice 2 frases que a mí me encantan, que es que a él el cine le sonaba mejor que lo que él veía. Entonces, que por eso él iba a cine, no porque las películas fueran buenas o malas, él no se puso a pensar, sino le sonaba mejor que la vida. Y ahí está como Juan Diego Mejía cuando dice el libro también, el cine era mejor que la vida. Y lo segundo, porque a través de ver esas películas, él descubrió que había otras realidades, otros mundos, otras culturas. O sea, que realmente metiéndose a ver cine, lo que descubrió que España, que era tan troglodita en ese momento y tan encerrada, era posible que hubiera otros mundos. Y yo creo que a Colombia un poquito lo que le pasa a eso, cuando Oscar hablaba del documental, es que nos encerramos tanto de nosotros que nos olvidan que hay otros mundos, otras culturas, otras formas de ser. Entonces me parece que la primera parte que es interesante del artículo de él, que es como un testimonio de eso. Lo segundo que me parece que es importante es que tiene una historia re bonita que yo envidio mucho, y en eso Oscar, que es la historia de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, y cómo fue una cosa que fue como el papá que llegó allá pero botó unas ideas, pero recogió lo que Cali le daba, y recogió una cosa que hasta el día de hoy se ve muy en la Escuela de Cine de la Universidad del Valle, recogió el sabor de Cali, los cuerpos de Cali, las músicas, la sabrosura de Cali, y eso se tomó la Escuela de Comunicación y se creó un proyecto propio que hasta el día de hoy sigue produciendo los mejores autores audiovisuales de Colombia. Cuando uno ve esa genealogía, esa historia, dice uno, uy, de razón, es que esto estuvo de buenas, pero este también estaba loco, o sea, fue y le propuso a él, oiga, yo déjeme hacer esto, y Jesús le dijo, hágale. Y se enloquecieron los dos y pusieron la calle en la televisión, hicieron una cantidad de cosas, y eso se cuenta ahí, que me parece que está mucho mejor contado. Y me parece que es interesante cómo esa relación sigue existiendo, que siga produciendo gente tan buena. Yo siempre le veo a Oscar, le digo, ¿y ustedes qué es lo que hacen que producen gente tan buena? Yo he trabajado mucho en la universidad y no puedo producir gente tan buena como producen ellos. Una envidia de verdad de saber enseñar.
no de saber hacer, sino de saber enseñar y motivar a la gente. Y la tercera cosa que me parece que es interesante es donde aparece el tema de cómo en Colombia la televisión ha sido la que ha permitido abrir campo para que los cinematografistas expresen lo que no podían expresar en cine. Y cómo ahí pone, por ejemplo, y él amaba profundamente, con lo cual es un súper homenaje a este cuaderno alucinante, porque parte del texto de Jesús Martín Barbero habla de un señor que se llama Pepe Sánchez. Y hablar de Pepe Sánchez fue que después, cuando se lanzó el cuaderno, a los 8 días se murió Pepe Sánchez. Entonces queda como un homenaje prepóstumo a un señor que creó todo un estilo colombiano de hacer televisión. Si me ponen en plan, la televisión brasileña, aunque usted no lo crea, esto parece una defecio, es hija de Glaber Rocha. O sea, Glaber Rocha hizo un programa de televisión en los años 60 de 6 meses, y con esos 6 meses transformó toda la televisión brasileña. Pepe Sánchez fue el que llevó a la televisión eso que no pudo hacer en el cine y creó un estilo propiamente colombiano de narrar, de contar, de mirar el mundo, con una mirada de, por ejemplo, del subtexto, del obvio, del humor como clave narrativa colombiana, del buscar las miradas desde la calle. Ese tipo de cosas lo hizo Pepe Sánchez y también está un poco en ese artículo. Y por último, lo que dice Jesús en la afirmación es un poco fuerte, y es que cuando vamos a ver la historia del audiovisual en Colombia está construida mucho más fuertemente por la televisión que por el cine. Es que en Colombia, si habláramos de un cine colombiano, que no es esa discusión, la que vamos a hacer acá, uno puede descubrir que hay unas 2 escuelas que son claves. La escuela de cine de autor, está Víctor Gaviria y Lopaisa, que está ahí construido, está todo lo de Cali, que tiene a Mayolo, Espina, Caicedo, Campos, toda esta gente, y digamos de ahí pare de contar, o sea, como escuelas con autor. Y si uno fuera a hablar de autor, pues ahora con Ciro Guerra de pronto está construyendo como otro autor ahí, pero digamos que lo que Pepe dice es, antes la televisión permitía que se construyeran estilos. Uno puede hablar del estilo Fernando Gaitán, el estilo Dago García, el estilo Mauricio Navas, el estilo Mónica Gudelo, el estilo Julio Jiménez, el estilo Bernardo Romero Pereira. O sea, tenemos autores que construyeron desde ahí ese tipo de elementos. Y para terminar, simplemente decir una cosa de comentario de las 2 cosas, así como del joven Pedro, la educación sentimental vía la televisión. Del joven Oscar, hay una cosa que me parece que es clavísima decirlo, y es que creo que definió muy bien. En Colombia, la televisión pública no hace ni documental, ni reportaje, ni nada. O sea, hay una vaina ahí que es medio reportaje, medio crónica, medio documental, eso. Pero me gustó esa definición que dijo, es lo que se trata de hacer en esos formatos, son documentalizar la ficción o ficcionalizar la realidad. ¿Puedo decir una cosita de 30 segundos? A ver, pero por favor. Porque cuando usted dice que Pepe Sánchez es una televisión, digamos, propiamente colombiana, creo que es un poco peligroso también no matizarlo diciendo que realmente él estaba recogiendo una cantidad de influencias enormes, por ejemplo, del neorrealismo italiano, que estaba trabajando con un brasilero como Manuel Carlos, o sea, como que realmente también se abría la televisión a una serie de intercambios con el mundo audiovisual internacional. Pero además es que pues, como no hay tiempo, por eso toca hacer todo así rapidísimo en forma tweet, pero claro, él recogió también la herencia de Sekizano, de la formación actoral, dramatúrgica japonesa, y trabajó con Manuel Litín en Chile, haciendo documental político. Claro, hay una mezcla, y enamorado del cinema nuevo brasileño para bajar la cámara del trípode y salir a la calle. Sí, claro, hay una cantidad, pero era para decir que encontró un tono que uno lo veía y decía, eso se parece a nosotros. Bueno, pues el cuaderno incluye 4 entrevistas con directores que hizo la documentalista y periodista Margarita Martínez. Tenemos la entrevista con Pepe, que de verdad pues casi logramos inclusive pues, que nos acompañara en el lanzamiento del cuaderno en Bogotá. Nos había dicho que sí, que estaría. Ese día, el día anterior nos confirmó, ese día el médico pues ya le dijo que mejor no saliera a la calle, y una semana después fallecía. También tenemos entrevista con Jorge Ali Triana, le dimos la portada a ese tiempo de morir con una gran felicidad, la escena de Gustavo Angarita y de María Eugenia Dávila,
al lado del río, en el que Angarita, pues después de muchos años de estar en la cárcel, regresa, se encuentra con ella tejiendo y la acompaña a tejer. Es una imagen realmente preciosa que de alguna manera también es como síntesis quisimos que fuera como una especie de síntesis de este momento. Y pues el ineludible Lisandro Duque, que pues hace una entrevista preciosa, y que tiene pues muchos tránsitos entre el cine y la televisión, y para no estar tan nostálgicos, pues nos aventuramos con uno de tantos que hubiéramos podido incluir de los directores contemporáneos, nuevamente de Cali, con Carlos Moreno, y ahí ya nos acercamos tal vez al nuevo escenario, en donde de alguna manera también controvertimos, Omar, esta idea de que el cine es poesía y la televisión es más industria o más mercado, porque pues el fenómeno actual es casi al revés, ¿no? Donde vemos a Steven Soderbergh haciendo The Knick, una serie de televisión pues que tal vez es casi superior a cualquiera de las películas que él haya hecho, o a David Fincher, que ha hecho estas peliculazas dirigiendo House of Cards, y pues la lista es infinita: Rodrigo García Barcha, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Martin Scorsese, Woody Allen, Ridley Scott, Jane Campion con Top of the Lake, que acabo de ver, increíble. Tarantino ha estado dirigiendo capítulos de series de televisión, de manera que hoy pues estamos como, inclusive decíamos, más allá del cine, la televisión. O sea, como que estamos en otro lugar, ya lo sugería también Oscar, en donde ni siquiera pues, los géneros están pues, muy compartimentalizados, ya hay una convergencia también de géneros entre documental, ficción, que es, y el entorno digital pues, produce como todas unas nuevas ilusiones, un poco más claras de pronto en la televisión internacional, pero también con ejemplos que Ricardo Silva explora en el cuaderno sobre experiencias nacionales, y donde ya empezamos a ver cuáles son esos autores, cuáles son esas obras que empiezan también a constituir el canon. De alguna forma, este cuaderno tiene una especie de canon, ¿no? Como de títulos, de referencia, faltarán muchísimos, pero pues esperamos que la Fundación Patrimonio Fílmico pueda recoger parte de este material o Señal Memoria, porque nos costó mucho trabajo. No está Jenny Rodríguez aquí de la Cinemateca Distrital, que fue la coordinadora editorial o quien acompañó todo el proceso editorial, y conseguir las imágenes preciosas de tantas experiencias de televisión fue una odisea. Germán, ¿cuáles son como los asuntos centrales? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente cuaderno? Casi sería la pregunta en el entorno de Convergencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Yo, pues sobre el tema del panel, yo lo primero que quisiera, primero me quiero referir al cuaderno. El cuaderno del que estamos hablando es, a mi juicio, un texto importantísimo en la historia del audiovisual en Colombia. Es un texto obligado, eso hay que tenerlo, consultarlo, leerlo, trabajarlo, criticarlo. Es un trabajo de historia del audiovisual que yo creo que es muy importante, no solo por las menciones a las obras, sino por los análisis a los procesos y por lo que han comentado mis compañeros acá. Como todo trabajo de historia, hay enfoques y hay cosas que criticarle o que retarle. Por ejemplo, es muy importante cómo nosotros hacemos un esfuerzo por narrar la historia de lo audiovisual nuestro a través de nuestros autores. Y en ese camino, indudablemente, los historiadores, cuando emprenden esa labor, dejan algunos por fuera, acuden a memorias imprecisas. Eso es muy bello, cómo estamos buscando la historia en los autores. A veces dejamos atrás algunos procesos. Por ejemplo, es muy importante tener presente que a finales de los 80 se cayó el muro. Eso es importante, lo que estaba pasando en el mundo, el tipo de preguntas que nos estábamos haciendo en el mundo, el proceso político que en Colombia llevó a la conformación de una nueva constitución, y que en el cuaderno inclusive se hace referencia al hecho de que Colombia es un país de regiones, y se declaró así en la nueva constitución, en parte porque nuestra telenovela nos ayudó a entender que éramos un país de regiones. Entonces, ahí hay procesos muy interesantes que mirar, y sería muy interesante que
que a los que les gusta la investigación acá le dieran continuidad a este tipo de estudios, incluso diferenciando lo regional, que el cuaderno hace mucho énfasis en el proceso caleño, que inclusive en el texto de David hay un subtítulo que dice Cali es Cali, y eso es verdad, tenemos mucho que... Pero, por ejemplo, el proceso de Medellín, que a mí me tocó vivirlo particularmente cuando yo leo el cuaderno, no es que sienta que le faltan cosas al cuaderno, indudablemente, sino que me siento retado a hacer las investigaciones sobre el proceso particular de Medellín. Y deberíamos hacer lo mismo en el Cauca y en Nariño, porque hay movimientos de creadores audiovisuales en las regiones muy, muy importantes. A mí me pasó particularmente en lo que decía Oscar, cuando yo estudié cine y iba a empezar a hacer cine, se acabó Focine, y la televisión me acogió, pero a mí no me acogió la televisión nacional, aunque trabajé en Bogotá, sino que me mandaron a Medellín y monté allá un proyecto que tuve el privilegio de dirigir varios años, que se llamó Muchachos a lo Bien, que se parece muchísimo al proceso que describe Oscar en Cali, pero Muchachos a lo Bien ya era en los 90s. Y tuvimos un canal regional que tuvo la osadía de aceptar eso y de acogerlo, de desprenderlo de pretensiones políticas institucionales, de permitir que jóvenes creadores o viejos, porque Víctor fue realizador de algunos documentales, pero mezclamos realizadores de la escuela de Víctor con jóvenes realizadores que tenían mucha pasión, y eso se convirtió, a mi juicio, en una escuela para todos nosotros. De ahí salieron, por ejemplo, Javier Mejía con Apocalipsur, Carlos César Arbeláez, que ya va por su segunda película, Camilo Arango, que tuvo el coraje de dirigir un episodio sobre Fernando Lalinde en el año 98, un joven desaparecido. Ahora el Consejo de Estado ha ordenado hacer un documental sobre Fernando Lalinde, y en los 90 ya en Medellín habían hecho ese documental. Entonces, cuando yo miro esa historia, ese es el primer asunto que quiero mencionar. El cuaderno es un texto muy importante, pero no solo para leérselo, sino que es muy importante que todos los que estamos, no solo en la academia, sino en las instituciones, le demos continuidad a este tipo de historias sobre el audiovisual, que son historias de nosotros. Lo segundo que quiero mencionar es, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si cine o televisión, y si siguen peleando el cine o la televisión, o la pregunta de ¿para dónde vamos? Yo a la de ¿para dónde vamos no me le apunto, porque yo trabajo actualmente en el Centro Ático de la Javeriana, que es un centro donde tenemos mucha tecnología, y a mi oficina llegan muchas personas que saben para dónde vamos, y es muy curioso porque cada uno me dice un futuro distinto, pero en todos esos futuros hay una constante, y es que la conclusión de la reunión es que tengo que comprar algo, hay que comprar algún artefacto. Yo creo que hemos caído un poco en la trampa de unos gurús de la tecnología que auguran, profetizan un futuro lleno de artefactos, pero de manera que nuestra felicidad dependerá de los artefactos. Creo que lo hicimos en televisión, cuando dijimos, montemos la televisión digital terrestre, le metimos 380.000 millones de pesos de los ciudadanos a unas antenas, y no tenemos narrativas en lógica digital, ni creadores en lógica digital, ni sabemos qué es eso, ni sabemos si es que eso es una manera de narrar diferente. Entonces yo creo que la pregunta no es tanto entre el cine y la televisión, yo creo que hay que cuestionar un poco incluso el texto, el título del texto, porque a veces creemos que son enemigos irreconciliables. A mí me gusta más la metáfora de estas hermanos siameses, y yo hoy quiero aquí proponerles que avancemos en el proceso de la reconciliación entre el cine y la televisión, pero no de una manera melosa. Déjenme, les propongo unos elementos. El primero es que reconozcamos que si hay, perdóname, te uso el concepto, una televisión ogro, es decir, tenemos TV ogro. Sí tenemos una televisión, y lo dice el texto, a la que no le cabe el país, no hay relato, no hay memoria, no piensa en los televidentes sino como consumidores. Eso hay que aceptarlo, entenderlo, y eso no es toda la televisión, hay una televisión que hace eso. Una de las diferencias que hay, por ejemplo, entre nuestra televisión regional de hoy y la que teníamos en los 80s es esa, que nuestra televisión regional de hoy se llenó de telesofás, los cinematografistas no caben allí, no hay derecho a investigar, ni a profundizar, ni a experimentar, y creo que eso hay que preguntárselo, eso hay que cuestionárselo. En cambio hay una televisión que no es ogro, que yo creo que no solo acoge a los cineastas, sino que forma cineastas, no solo acá, sino en otros lados. Voy a mencionar un caso. Aaron Sorkin diseñó unas series de televisión y hoy es un exitoso guionista y realizador en cine.
Hizo en los 90s ER y West Wing, que son series que marcan para siempre la historia de la televisión, pero él no viene del mundo del cine, él se crió en el mundo de la televisión. Entonces a veces los cineastas también tienen que asumir la postura de aprender, así como la televisión ha asumido la postura de acoger ocasionalmente al cine y a fortalecerlo. Yo creo que hoy tenemos en el mundo una mejor televisión, entre otras, en general, en muchos casos, excepto el logro, en parte gracias al cine. Es decir, la televisión es un medio que ha aprendido mucho del cine. Y el cine también en general en el mundo ha aprendido mucho de la televisión, aunque a veces le cueste reconocerlo. En Colombia tendríamos el reto de conocer mejor nuestra televisión para ver cómo lo fortalecemos. Y yo creo que ahí hay unas claves que ya nos da la televisión. Cuando mencionan mis compañeros y el cuaderno, todas esas experiencias hay unas constantes. Ya mencioné unas que no son mías, sino de la entrevista de Jesús Martín. Uno, una televisión o un cine, unos procesos audiovisuales, sea webserie o sea lo que sea, a los que les quepa el país, con preguntas por el país, con preguntas por la sociedad, que trate, yo no sé si de entender o de cuestionar o de denunciar, pero relacionada con lo que está pasando. El objetivo no es hacer cine, el objetivo es que le pase algo al que ve. Dos, con historias, contando historias. Nos hemos llenado efectivamente en televisión de muchos programas que no cuentan ninguna historia, que no atrapan, que no seducen, que no provocan emociones a un televidente que se siente ahí, sino que están llenos de discursos. Otro, unas narrativas audiovisuales, cinematográficas o televisivas o digitales o hipermediales o transmediales o como las quieras llamar, con memoria, con conocimiento de país. Yo veo con preocupación cómo con frecuencia en los pitch los colegas nuestros nuevos presentan proyectos y cuando uno les pregunta ¿quién ha hecho eso antes y cómo le ha ido? No lo saben. El buen realizador es sobre todo un historiador, un tipo comprometido con la historia de la sociedad, con la historia cultural. Para mí un creador audiovisual es sobre todo un historiador cultural, un sujeto comprometido con los procesos culturales, pero para contarlos o para experimentar con ellos. Y sobre todo unos procesos audiovisuales hechos para entender cómo son las sociedades. En la investigación que yo hice sobre el cine en Medellín, una de las cosas que yo encontré es que mi ciudad construyó un relato de ella misma, pero sin que se hiciera cine. Allá no se hacía cine, había unas aventuras, llama de Pilar, unas aventuras ocasionales, pero la gente de mi ciudad hace 100 años estuvo marcada por un cine que veía, y al espectador, al que iba allá no le importaba tanto quién lo había hecho, ni si eso era colombiano o no. Entonces nosotros, los medellinenses, me imagino que los limeños y los bogotanos también, porque encontré más o menos lo mismo en el trabajo que hice sobre Bogotá, nosotros construimos unas ciudades con relatos de otros, con relatos prestados, porque no hacíamos cine. Nosotros perdimos unos 70 años porque no hacíamos cine sistemáticamente. Y en cambio llegó la televisión en los 60 y empezamos a narrarnos fue a través de esa televisión. Y en Colombia tuvimos la fortuna de que tuvimos personajes, no solo como Pepe, sino como uno que no se ha mencionado aquí, que es importantísimo, que es Duni Kuzmani. Un hombre que venía del cine, que era el que venía a trabajar con Miguel Litín, que fue guionista de Don Chinche y que con Pepe hicieron Don Chinche, esta cosa costumbrista comprometida con tratar de comprender el sentido del humor de los sectores populares. Y Pepe decía, y lo decía antes de morir, lo más importante no es si es cine o si es televisión, sino contar las historias de la vida cotidiana de la gente. Germán. Ya voy a cerrar. Entonces, lo que me parece a mí importante es pensar en ese que ve, en qué le pasa al que ve, y no tanto en concentrarse en qué tipo de pantalla o en qué tipo de formato. Eso es parte de la estrategia para provocar la sensación en el otro. Bueno, pues el tiempo pasó volando, estamos en los últimos minutos y nos gustaría poder pasar el micrófono para tomar una, dos, yo creo que máximo 3 preguntas dependiendo de la extensión de las respuestas. Si nos pueden decir la pregunta y a quién se la están dirigiendo. Buenos días, mi nombre es Ana María Ramírez y venimos desde Cali, de la revista Escaleta de la Universidad Autónoma de Occidente. Mi pregunta es para Oscar Campo, de Univalle. ¿Cómo ve el desarrollo de documentales para la televisión, que ahorita se da mucho? Y para Omar Rincón, ¿qué piensa de las series de Netflix en las cuales se utilizan estilos narrativos similares
al cinematográfico? Bueno, yo creo, digamos, que en la década pasada hubo un cierre muy, que fue, digamos, como una bomba terrible contra el trabajo de los documentalistas. A finales de la década de los 90 había algo que se había conquistado desde los cineastas de Bogotá y la gente que trabajaba en Bogotá con gente de las regiones, que era algo que se llamaba la franja de, ¿cómo se llama?, del Ministerio de Cultura, que era toda una franja de documentales durante varias horas diarias y donde llegaban muchos trabajos de Cali, de Medellín, de la costa, de muchos lugares, y hubo un incentivo muy fuerte de la producción audiovisual del país trayendo directores muy importantes del mundo. Estuvo Weisman a través de Alados y a través del encuentro de documentalistas. Tuvimos la oportunidad de conocer muchos documentalistas importantes. Nicolás Philibert, estuvieron Albert Miles, hubo mucha gente ahí. Y el objetivo era lograr, digamos, un tipo de documental internacional colombiano que pudiera, digamos, hablar ya un lenguaje internacional de lo que se estaba haciendo. La experiencia del documental durante los años 90 fue muy colombiana, es decir, se hacían mezclas de muchas cosas. Los que estábamos allí habíamos visto documental, pero no teníamos una experiencia documental viendo documentales muy fuerte. Entonces, hubo un trabajo muy importante que se hizo desde el ministerio para tratar de lograr que tuviéramos esa experiencia. Eso más o menos en el año 2002 queda cortado. En el año 2002 aparece un monstruo, dos monstruos, por un lado el reality y por otro aparece también, aparece de una manera muy fuerte en Colombia los Discovery, ¿no? Y ese formato de Discovery que generó dos cosas que fueron para mí muy fatales, fueron fatales. Por un lado la profesionalización, ese documental de la década de los 90 era un documental que hacía un sociólogo con una buena idea que se juntaba con un realizador audiovisual. Y había entonces la posibilidad de un trabajo investigativo previo muy grande. Al haber la profesionalización, es el profesional el que hace la investigación. En una semana, 2 semanas se hace su película. Y por otro lado los formatos. El formato de Discovery se vuelve, digamos, un formato importante. Es un formato que si ustedes se ponen a ver el dinero que se destina en Discovery solamente en las investigaciones son como $50.000 más o menos, que ninguna película colombiana, documental colombiano vale esa cantidad, dan esa cantidad de dinero, solamente los premios de cinematografía. ¿Qué pasa ahora? A mí me parece, digamos, que ese corte que hubo ha generado algo que es fatal también, y es que se ha perdido la forma de hacer, se ha perdido, digamos, como eso que ya teníamos trabajado durante 10 años. Hubo un corte allí y apenas ahora se está retomando. Señal Colombia, por ejemplo, está haciendo una serie de experimentaciones, no tanto en documental, sino en televisión pública, también me parece que son importantes, pero se ha perdido, digamos, se ha perdido como la tradición un poco de poder hacer este tipo de cosas. Nosotros en la universidad comenzamos de nuevo con el programa de Rostros, estamos tratando de lograr que haya fondos públicos para hacer documental público. No sé, hay una cosa que es muy importante que está sucediendo también, es que hay muchas universidades, una cosa que no existía en los 90, creo, ¿cuántos estudiantes de cine y documental hay en Colombia en este momento? Yo pienso que hay unas 10.000 personas. Hay mucha gente, eso es una masa importante de personas que también configura un público que está pidiendo cosas nuevas. El cine colombiano no lo podríamos entender sino esa cantidad de estudiantes de universidades están pidiendo películas de mayor calidad que lo que se ve en televisión. Es un público todavía muy pequeño, que es el que vemos que asiste, digamos, a este tipo de producciones, pero es un público importante. Y por otro lado, digamos, en el caso del documental, en este momento también hay la posibilidad de tener la experiencia de lo que se está haciendo en el documentalismo del mundo a través de los grandes festivales. Por ejemplo, en Cartagena, en Cali también se está viendo muchas de las cosas que se están haciendo en el mundo en este momento. Existen diplomados internacionales, existe todo un trabajo de tratar de ver qué es lo que se está haciendo globalmente para insertarse también en ese trabajo. Pero como le digo, fue muy interrumpido y es un trabajo que apenas se está comenzando. Hay una salvedad y es el trabajo que hizo David Melo en cinematografía. Yo pienso, digamos, que la televisión colombiana estuvo
muy censurada la televisión. El año 92 creo que entra a administrar la televisión pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Ministerio de Comunicaciones. La godarria más terrible, digamos, que ha habido en este país y que terminó, digamos, matando todo lo que se estaba haciendo. Solamente ahora empieza uno a ver, digamos, que comienzan a surgir nuevas cosas que perfectamente pueden fracasar, ¿no? Al fin y al cabo, digamos, los veranos de la anarquía siempre son muy cortos. Muy corto para eso. Pues a mí Netflix me parece que, y HBO y Amazon me parece que es una droga muy buena. O sea, me parece que es mejor que el cine, mejor que la televisión, mejor cualquier cosa, porque tiene unos experimentos audiovisuales muy interesantes. Lo único que te diría adicionalmente a eso es que si tú ves, ahí hay un problema que es un poco lo que plantea Oscar, que hay siempre que poner cuidado de qué lugar de enunciación están hechos estas obras. Entonces, cuando tú ves Narcos, por ejemplo, pues es una serie que para uno de colombiano y para la estética colombiana están hechos por una estética Miami, donde la DEA es la maravilla y el mundo nos salvan de la decadencia colombiana. O sea, son los buenos. Y si tú ves Sense8, pues como representan y me gustan, no estoy diciendo que esté mal, representan a África como un exótico afro. El latino es un divino papacito que baila divino, que hace melodrama. La islandesa es nórdica, perdida en las drogas azules. O sea, hay una pregunta de eso y por eso en Netflix, la película la única serie colombiana que ha tenido un éxito rotundo por toda América Latina ha sido Escobar, el patrón del mal, que es nuestro tipo de serie para participar en eso. Pero el resto la pasamos en Colombia copiando y cada vez decimos con orgullo es que estamos pareciendo a Estados Unidos, es que nos estamos pareciendo a eso. Y creo que lo que uno tiene que aprender en la escuela de la Universidad del Valle es que estéticamente no sabían ni lo que estaban haciendo, pero se parecían a ellos mismos. Lo único que agregaría es que habría que diferenciar Netflix como plataforma de exhibición, o sea, como un lugar de circulación de contenidos, a un Netflix que influye en los lenguajes. Creo que y ambos son importantes, como plataforma de difusión, me parece que tiene un efecto raro y es que si algo nos pasaba con la televisión de los 80 y si hablábamos de educación sentimental en torno a ella, también tenía que ver con la espera, ¿no? Como con esa idea de momento único, ritualizado, que era esperar el jueves a las 8 de la noche para volver a ver un capítulo de Amar y Vivir. Eso con Netflix definitivamente se perdió y con eso se pierde una cierta forma de ver televisión que afectaba profundamente, digamos, la comprensión que uno tenía de cierto ritual asociado a un medio despreciado y visto como muy por encima del hombro. Solo eso. Bueno, nos queda una pregunta y terminamos. ¿Quién va a ser el feliz ganador? Buenos días, mi nombre es Caterine Terán. Creo que entendí de este panel es que parte de las relaciones peligrosas o del producto de esas relaciones peligrosas entre el cine y la televisión nos da como un resultado hoy en el presente de falta de historias. Me gustaría aportar en ese sentido que entonces de esa relación peligrosa estamos obviando un divorcio y es el divorcio con la literatura colombiana. Porque estamos hablando de escritores que no escriben para cine y televisión o que la televisión y el cine no tienen en cuenta esas narrativas de nuestra literatura. Bueno, pues nada, muchas gracias por el aporte. A ustedes muchas gracias por participar y bueno, agradecerle a la Cinemateca que nos trajo ejemplares para todos los que asistieron al conversatorio. Muchas gracias. Del documental. Bueno, yo creo que en la década de los 80 pasaron varias cosas muy importantes en esa relación, cine y televisión. No sé hasta qué punto, a partir del desastre de Focine, es decir, Focine se acaba a final de los años 80 y gran parte de los cineastas activos en ese momento se desplazan hacia la televisión de ficciones, la televisión que se hacía en ese momento, pues básicamente telenovelas y seriados. Ahí está Mayolo, está Jorge Litriana, están
una serie de personajes que hicieron una televisión muy importante a finales de esa década, y hubo otros directores que comenzamos a trabajar desde la televisión pública en lo que se llamaba el documental en ese momento, que era una especie de cruce entre reportaje televisivo, a veces con videoarte, a veces con ficciones. Es decir, era un lugar de cruces, de múltiples cruces, con el objetivo de hablar de pronto de manera más profunda sobre lo que estaba sucediendo en el país en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo? Era el final de la década de los 80, que fue tremenda, ¿no? Tan tremenda, digamos, como la primera década del siglo. Era el final de muchas guerrillas que pactaban con el Estado. Era la década de Pablo Escobar. Y las ciudades colombianas estaban sufriendo un estallido, ciudades como Cali o Medellín estaban sufriendo un estallido que en gran parte lo que hicieron, digamos, lo que hicimos en ese momento fue como documentar eso que estaba sucediendo. Lo de documentar de todas formas es algo muy relativo, ¿no? Es decir, realmente lo que estábamos haciendo era ver lo que estamos haciendo un poco era ver cómo se ficcionalizaba la realidad. Yo pienso que era más eso lo que estábamos haciendo, porque no había... Y Santiago Gómez para el análisis del momento un poco más actual. En el caso del documental el análisis lo hizo Gustavo Fernández. En el caso de la ficción, el ejercicio de análisis como de lo que ha pasado en los últimos tiempos se lo encargamos a Ricardo Silva, que realmente nos sorprendió con un montón de procesos de creación, en especial pues muy propios de esta era de la convergencia digital, que también nos permitió, y por ahí nos vamos a meter de la mano con Germán Franco a tratar de mirar en esta conversación esta mañana como hacia dónde vamos, ¿no? Y qué es lo que está pasando ya en el momento actual. Abrimos el cuaderno con una conversación que no podremos agradecerle suficientemente a Omar Rincón, con el maestro Jesús Martín Barbero. Nos pareció que para pensar en estas relaciones, pues quién mejor que ellos dos, y pues cómo no oír la voz del maestro Jesús, que además, como lo verán cuando lean estos artículos, pues realmente nos hace también un recorrido y él mismo protagoniza varios de los momentos importantes de esta relación en Colombia, y ahí hacemos una señal específica pues, a su trabajo importante desde los 70s en la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, de la mano de Óscar y de tantos otros pues, que han liderado el movimiento que de alguna manera hoy siguen liderando actualmente. Entonces, pues empecemos con los 80s y tal vez, si les parece, empecemos con el documental, Óscar, y cuáles fueron esos hitos, por qué estos temas, qué pasó en ese momento que hizo que fuera un momento especial en la relación entre el cine y la televisión de la mano. Quiero que recibamos con un aplauso a Pedro Adrián Zuluaga, jefe de programación del festival, a Germán Franco, codirector del Centro Ático, a Omar Rincón, un experto en televisión y crítico, y al documentalista y docente Óscar Campo. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. David Melo va a ser el encargado de moderar esta actividad. David Melo es de Investing Bogotá, y todas estas personas que están aquí acompañándonos participaron en la edición de este cuaderno, que es el número 25 sobre cine y televisión en Colombia. Al final de la actividad les vamos a regalar a todos un ejemplar. Bienvenidos y disfruten.
Bien, muy buenos días. Un agradecimiento especial al festival por permitirnos hacer esta presentación en el marco de los encuentros del festival, el lugar en donde se reúnen los profesionales del cine, a la Cinemateca Distrital por haber liderado el desarrollo de este cuaderno y habernos permitido ser parte de él. Ha sido un ejercicio realmente especial para los que participamos aquí, y al Ministerio de Cultura, que es también coorganizador de esta colección y de esta edición en particular. Por supuesto a los panelistas, 3 de ellos fueron autores del cuaderno, en un ejercicio que nos tomó un poquito más de tiempo del que la Cinemateca y el Ministerio nos habían propuesto, entre otras porque cuando dijimos, bueno, vamos a hacer este ejercicio de análisis de relaciones entre el cine y la televisión, como que al principio sentimos que lo teníamos todo muy claro, y en la medida en que fuimos haciendo el desarrollo del cuaderno, pues nos encontramos con que el asunto era mucho más ancho y ajeno de lo que nos habíamos imaginado inicialmente. Por eso, aunque en uno de los artículos iniciales, el de Germán Rey, hacemos un recorrido comprensivo, lo más comprensivo posible, por diferentes momentos de la historia de esta relación, más desde la perspectiva de lo institucional y de ciertos marcos de incentivo para cada uno de estos dos medios, el cine y la televisión. Finalmente, en la práctica, terminamos con un par de concentraciones de tiempo y de temas y de procesos. Una de la que yo me siento bastante contento como editor invitado del cuaderno, alrededor de ese fenómeno que se dio en los 80s y hasta principios de los 90, en donde hubo una serie de convergencias entre estos dos medios, pues que el cuaderno relata con una cierta profundidad, obviamente también con montones de omisiones y de asuntos por profundizar, pero en donde ya tocamos experiencias muy específicas. Por un lado, de la mano de Óscar, en todo este tema, digamos, en una de las líneas de reflexión que tiene el cuaderno, que es la relación entre el cine y la televisión a través del documental. Y por el otro lado, con el ejercicio que hizo Pedro, también para este mismo periodo, en donde analiza las relaciones entre el cine y la televisión y ciertas migraciones de directores que pasaron por ambos lugares, también en este periodo. Y el segundo tiempo del cuaderno ya pues empieza a hacer un acercamiento a los tiempos actuales. Ahí, en el caso del documental, en la primera parte, a Óscar lo acompañaron Juana Suárez, Gloria Triana. Había un interés muy grande en hacer un documental objetivo a través del cine directo, sino que era algo que recobraba mucho la subjetividad de las personas a través de la entrevista, a través del testimonio oral. El testimonio oral era muy importante saber qué había pasado unas décadas atrás, por ejemplo, en la década de la violencia en Colombia, lo que estaba sucediendo también, digamos, con el narcotráfico y con la entrega de las guerrillas a finales de los 80. Ahora, era algo que estaba haciendo falta, era algo absolutamente necesario. La televisión comercial, como hoy, se había dedicado fundamentalmente a reforzar un discurso que es el discurso de la oficialidad, y había la necesidad de otras voces. En el caso, por ejemplo, de la Universidad del Valle, donde yo trabajé, de la mano de Jesús Martín, había como una forma de pensar la televisión pública como una tribuna pública también para hablar de problemas públicos y hacer un planteamiento más serio de lo que se veía en ese momento en los informativos televisivos. Estaba ocurriendo también con muchos otros tipos de programas, los programas que estaba haciendo Antonio Morales en ese momento, no recuerdo cómo se llamaba el de Antonio. Bueno, eso es de sociedad, pero también Antonio tuvo otro. Estaba AM, exacto, ya estaba pasando varias cosas muy importantes en ese momento en la televisión,
Y en el caso de la universidad también, digamos, asumimos esa necesidad de entrar en la esfera pública, en el debate de la esfera pública. En el caso de la universidad también sentimos la necesidad de entrar en el debate en la esfera pública, produciendo pensamiento para lo que estaba sucediendo, digamos, en el país. Salíamos, yo creo que fue muy importante porque salíamos